Amigos de Charlas de Cuarentena, invitados especiales, como siempre lo hemos dicho, hoy día nos toca con un triunfador. Vino al Perú, exitoso, ídolo en universitario, reconocido, referente, gran profesional, quedó en el Perú después de idas y vueltas afuera. Hoy tiene hasta un hijo profesional en el fútbol peruano, hoy 2021 en universitario. Mauro Cantoro. Yo creo que el nombre para la gente universitario y para todo lo del fútbol peruano es recontra conocido. Mauro, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Charla de Cuarentena te da la bienvenida. ¿Qué tal, Titín? La verdad, un gusto, un placer conversar contigo. Conozco el programa, muy entretenido, así que gracias por tus palabras también. Mauro, siempre cuando viene alguien de afuera, comienzan a conocerlo, ¿no? Vino tal jugador, vino Mauro en ese momento y fue exitoso, comenzó a hacer goles, todo, pero hay gente que a veces no conoce, porque no conoce simplemente, cuál fue el origen, el inicio. El Mauro Cantoro de chico, en su sitio, en su pueblo, con el papá, con el tío, cómo se inicia esa llegada hasta llegar a un club grande en Argentina, que es Vélez, ¿no? Y ese recorrido. Cuéntanos un poquito eso, Mauro. Sí, todos tenemos una historia, Claro. indudablemente tenemos una historia, un comienzo, unas raíces. Yo soy de Buenos Aires, de Ramos Mejía, un barrio humilde, tranquilo, donde todavía viven mis padres ahí, no se quieren mover de ahí. Eh, y nada, como muchos escuchamos decir, ¿no? Uno arranca con una pelota, lo primero que te regalan, los pibes del barrio, viste, de chiquito me llevan a la calle a jugar en el asfalto, que hoy ya no se hace. Y así arranca mi historia con el amor con la pelota, con el fútbol, ¿no? Obviamente después en Argentina empieza el baby fútbol a los 5 o 6 años, que es en la pista, digamos, ¿no? Ajá. Después, después de eso me fui a Deportivo Español, un club que ha estado hasta en primera, ahora bueno, está en tercera o cuarta división. Y nada, siempre con la compañía de mis viejos, el sacrificio que eso conlleva, ¿no? Porque al principio es para nosotros tiene que ser una diversión, pero el sacrificio de los padres de tenerte que llevar, de tomar un colectivo, de gastar dinero, eh, eso ya se empieza desde muy temprano. Así que nada, yo siempre tuve el apoyo en ese sentido y bueno, así fueron dando los primeros pasos. Y Mauro, y hasta llegar a este Vélez, que ya vamos a hablar, siempre Mauro arriba, haciendo goles, porque hay, de chicos hay gente que empezaba de arquero, termina de delantero, otro que eran centrales. Hay una evolución natural también, porque uno va conociendo los puestos, hay circunstancias, hay anécdotas que de repente terminan poniéndote en un puesto y te quedas en ese, ¿no? Sí, sí, no, no, siempre, la verdad que siempre fui, no sé si delantero, pero siempre era en Argentina sí es el comilón, el que agarra la pelota y no se la quería dar a nadie. Claro. Eh, yo era uno de esos, me gustaba ese perfil de jugador, me gustaba eso, ¿no? Pero sí, eh, siempre el gol, porque el gol es lo lindo, a no ser que estés muy decidido y te guste el arco o alguna cosa de esa, ¿no? Pero digo, si Claro, no, es lindo tener la pelota, no dársela a nadie, hacer goles cuando sos chico y cuando todavía no tenés claro. la exigencia o el aprendizaje de que no funciona así, ¿no? Pero sí, de mis recuerdos, de hecho me pasó mucho más de grande, que seguramente después lo conversaremos, en Europa me ha tocado jugar en una posición diferente. Ahí fue el cambio por ahí que fue más brusco, digamos, para mí, porque yo ya era ya un jugador formado. Ya. Pero de chico sí, de chico siempre fue el gol, estar ahí cerca del arco. Mauro, y cómo la llegada a Vélez, como decíamos en la introducción, un club grande de grandes, Sí. y en un momento me parece que el Vélez era muy protagonista en el fútbol argentino, sudamericano y mundial. Sí, como te decía, yo empecé en Deportivo Español y de ahí jugamos un cuadrangular, San Lorenzo, Argentino Junior, Vélez y Español. Y bueno, de ahí me hablaron, bueno, con mi papá en ese momento, ¿no? Yo era chiquito, tenía 9 años, 10 años, y nada, sí, para mí sí, porque bueno, primero que me quedaba mucho más lejos Español y después Vélez, ya era Vélez, las menores de Vélez eran siempre, a lo largo de su historia, si tú lo puedes saber, Sí, eh, claro. fueron fuertísimas y llegar ahí ya era un plus. Y bueno, ahí comencé, de los 9 años que estoy en Vélez, que estuve en Vélez, y comencé tengo los mejores recuerdos porque fue como mi segunda casa, como lo he dicho muchas veces. Ya era de Ramos Mejía a Liniers, donde está la cancha B donde se entrenaba, era
relativamente cerca de mi casa, era un colectivo nada más. Y bueno, ahí empezó mi historia, la verdad que hermosa, entré con el pie derecho, me ha ido muy bien, he dado pasos, digamos, que no sé si eso es lo mejor, hoy ya de grande y siendo entrenador, es lo mejor, ¿viste? Porque en Argentina juega bien, hizo 10 goles en su categoría y te suben 3 categorías, que se usa acá también, lo Claro, sé. claro. Y que después te das cuenta que no sé si es lo mejor, porque no termina de formarse. Quizás es mejor tardar un añito más, pero llegar más preparado y no decir, qué bueno, hicimos debutar un pibe a los 16 años, a mí me tocó, yo iba a debuté a los 17 años, en un Vélez extraordinario, de lo mejor, de la historia. Entonces, digo, me hubiera por ahí tardado un añito más y estar con la gente ideal que me pueda seguir manteniendo o llevando, y hubiera sido otra la historia. Dicho sea de paso, hubiera sido otra historia, quizás no hubiera llegado a universitario, así que no me Claro, arrepiento de nada. son situaciones pues que el destino futbolístico en este momento se junta con el deseo, con las decisiones de algunos técnicos y lo que uno mismo le pone. Pero fíjate, Mauro, que yo creo que es acelerada. Es cierto lo que tú dices, a veces el adelantar etapas, como decimos ahora, que son los términos modernos, pero Sí, en esa época no había, pues se juntaba de dos, de tres, pero te sí, hace llegar al primer equipo, pero te hace llegar al primer equipo con qué jugadores, qué técnico, y también hay algo que creo que la acelerada sirvió, si valga el término, porque vas a una selección y vas a un mundial juvenil, que sí, también es una cosa en Argentina, Mauro, que hay, levantas una alfombra y salen muchos jugadores, son pocos, o sea, es un sí, privilegio. sí, sí, como te digo, la verdad que con 14 años, me acuerdo, yo estaba en octava división, se llama ahí en Argentina, tenía 14 años, y estaba el sub-17, Uh -huh. en el cual yo no entraba por la edad. O sea, eran ya tenían 2 años más grandes, en el cual entraba así Gallardo, que estuvo Bernuncio, Sorín, Claro. estuvo la Bruja Verón, Morales, un equipazo. Y me acuerdo que no me habían citado, pero yo venía muy bien en menores, ¿no? Y Roberto Mariani, que era un genio de la selección, muchos años ahí, al lado de Grondona y eso, eh, no me convocó, pero él trabajaba en Vélez. Y vimos el sudamericano y en mi casa con mi viejo, yo decía, tenía ganas de estar. Y el mundial tocaba en Italia, increíble. Pero yo decía, ¿cómo hago? Estaba el hijo del Beto Alonso en esa selección. Y nada, volvieron, clasificaron al Mundial de Italia esa selección y me convocaron. Estuve todo en el proceso como estás a Merlo, yo regalando 2 años, digamos, por así decirlo, y estuve todo el proceso y tuve un problema en la columna, si no hubiera viajado, porque me lo ha dicho Mostaza, que yo estaba considerado como para ir en la lista, en el cual esa selección fue a Italia, volvió y en el siguiente sub-17 yo entraba, con Mostaza igual, y Claro, bueno, claro. el primer entrenamiento había 1000 chicos. Lo bueno de esto es que había 1000 chicos que habían convocado en la primera que hacen esa convocatoria grande. Claro, las Bueno, evaluaciones. a mí ya me había dicho, Mostaza me había dicho, mirá que si todo anda en los carriles normales, vas a ser el capitán de esta selección. O sea, para mí fue algo Claro. extraordinario, porque como dices tú, tantos jugadores, algunos ya estaban en reserva, pisando primera, y que a mí me diga iba a ser el capitán, que bueno, terminé siendo, lógicamente, el capitán de la selección, fue una de las cosas más lindas que me ha pasado. Claro, qué lindo. Vamos a una primera pausa, Mauro, y después nos cuentas qué es la experiencia de vivir ese mundial después de haber tenido pues esa situación, de esa lesión, que a veces uno le puede bajar las pilas, como se dice, y te puede dejar medio desanimado, pero con tu temple y con todo regresas. Vamos a una pausa y regresamos al... Verisur, dígame. Llamaba porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí, sí, se han colado por el jardín aprovechando que no estaba. No se preocupe. Le puedo mandar un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida. Pero, ¿puede ser hoy? Por supuesto. Podemos estar ahí esta misma tarde. Ah, bueno, perfecto. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Llama al 0800-188-20 o solicítalo online en verisur.pe.
Amigos, charla de cuarentena, regresamos. Conversación exquisita, amical, conociendo al Mauro Cantoro interior. Ya lo conocemos, el triunfador de la U, que ya llegaremos al extranjero, cuando fue a Italia, cuando fue a Polonia. Pero nos habíamos quedado, Mauro, en esa anécdota que por una elección no vas, Mostaza Merlo. Y conversábamos fuera de cámara, Mostaza Merlo, yo dirigía a Perú Sub-17 con Ñol Solano, con Gian Ferrari, con Martín Vázquez, con Chicho Salas, por Uf, decir varios jugadores, en Paraguay. Ese es el sudamericano que tú no vas y que Argentina clasifica al Mundial, Mauro. sí, sí, bueno, yo en ese momento tenía 14 años. Ese del de Paraguay que hablas, no fui. Y yo quería tener mi posibilidad al siguiente para ir al Mundial. Y bueno, sí, fui, como lo comenté antes, fui a todo el proceso y hubiera estado quizás, como me había dicho Mostaza, hubieras estado en la lista, pero bueno, tuve un problema de crecimiento, me demandó un tiempo fuera de las canchas, pero bueno, mi tranquilidad era que yo iba a entrar al siguiente sub-17, que fue el sudamericano en Colombia, y jugamos el Mundial en Japón. Ese sí pude ser capitán y ser más protagonista, digamos. Pero Mostaza fue una de las personas que Claro, me claro. ayudó, un tipo, como habías dicho, temperamental, un tipo que sabía de fútbol, tenía un recorrido como entrenador y como jugador mucho más, así que Mucho la más verdad que que venía de River, en su momento, en el River de lo mejor, y era el eje entre los recuperadores y los talentosos. Mostaza estaba en el medio, o sea, y, y él se ha hecho un lugar en el River, por lo que vi, por lo que sé, en un histórico, con jugadores realmente claro, si tú vas a River, él es ídolo, pero ídolo de verdad. Yo no creía que era tan así, ¿eh? Pero estamos hablando de eso, de Alonso, de gente que... Sí, exacto. Y Mauro, y el llegar a un mundial, Japón, otra cultura, capitán, veniendo ya de un sudamericano, habiendo dado ventajas y, digamos, cobrándote, entre comillas, la revancha, esa de decir, ya al fin lo hice. ¿Qué representó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue la experiencia jugar un mundial? Porque cuando uno entrevista y conversa con gente, muy pocos te pueden decir, es un mundial, ¿ah? 17, 20 mayores, futsal, lo que sea, es un núcleo muy poquito que te puede decir cuál es la experiencia de un mundial. sí, sí, no, para mí fue... Aparte sí, siempre se le dio en Argentina parte importante a todo lo que fue, digamos, menores o los sub, digamos, ¿no? Nosotros fuimos acompañados por todo el cuerpo técnico, obviamente sacando, creo que era Basile en ese de la mayor, después fuimos acompañados por su profe, por sus de arqueros, el profe Echeverría, que fue a los mundiales, el Claro, gran profe Echeverría, ese venía con nosotros, acompañados por Grondona, siempre, entonces, sí, lo que conlleva, lo que movía ser parte de una selección, ya sea en el sudamericano, que también fue buenísimo, fue en Colombia, en el cual nos dimos el lujo, porque por la rivalidad que hay entre Argentina y Brasil, de haber dejado afuera a Brasil, le ganamos 2-1, estaba Ronaldo, Vinicius, un equipo extraordinario, y quedaron afuera, y bueno, nosotros clasificamos al Mundial. Con grandes expectativas, fuimos como para ser campeones y nos fuimos mucho antes de lo que pensábamos, increíble con el gran equipo que teníamos. bueno, pero bueno, son lo que te da el fútbol, son esas cosas que a veces el fútbol dice inentendible. Bueno, Sí, cada porque uno aparte el conoce. Mundial, es verdad, el Mundial es el momento. Así El es. mundial es muy chiquito, muy poco tiempo. No es que te da tiempo, es tan corto que tuviste un mal día o pegó una pelota en el palo y la de ellos entró y te Claro. cambió todo el Eh, formato de lo que uno piensa. Entonces es muy difícil. Nosotros en claro. partidos como con Australia, que en teoría teníamos que ganar cómodo. Íbamos perdiendo 2-0, una locura, estábamos muertos, que terminamos empatando. Pero después agarramos el Nigeria de Canú, de Ocoche, un equipazo. Sí, no, Claro, difícil. son situaciones porque son campeonatos de lo que llamamos los técnicos de intervalo corto, que el tiempo de recuperación es el mejor secreto, porque ¿cómo haces para corregir errores o físicos y todo cuando tienes 48 horas? Es muy poco. Entonces, son los famosos campeonatos. Acá, por ejemplo, los campeonatos normales de liga, pues no te puede dar una semana, Claro, y, claro, y, y en esa época, Mauro, no había pues tanta audiovisual como hay ahora que ayuda al técnico y ayuda al sí, jugador. sí, sí. No, ni la recuperación quizás. Claro, Entonces, todo era diferente, la verdad que era diferente. Pero bueno, fue la verdad que para mí, a mi carrera, a estos recuerdos que tengo, puedo contar hoy, haber sido partícipe de eso, eh, claro.
capitán de la selección argentina en un mundial. Y después, bueno, regresas a Vélez, cuéntanos un poquito, sin llegar todavía a la U, salteándote un poquito la secuencia. La U la dejamos para el último bloque, porque es importantísimo y es muy, muy trascendente. Pero de ahí, ¿cómo se mueve Mauro en el mundo del fútbol? Porque vas a Italia, vas a Polonia, sitios diferentes, entrenamientos, culturas diferentes, No, como tú. sí, A sí, ver, sí. cuéntanos un poquito. Para hacerlo corto, volví del Mundial ya con 15, 16 años, no, tenía 16 años ahí, y yo para todo eso, en el primer sudamericano, que tenía 14, 15 años, yo ya entrenaba con primera, a mí me llevaban a entrenar a primera y volví a mi categoría, en el cual estaba Ruggeri, que hemos hablado, lo he estado con él hablando, y se acuerda de ese momento, Ruggeri, Mancuso, eh, eh, el Tigre Gareca, con Gareca, perdón, estaba en esa Claro. época, que luego he conversado con él en alguna oportunidad acá. Entonces, imagínate lo que fue para mí. O sea, todo muy de golpe tampoco es bueno. Después, bueno, volé de mundial, ya empecé a entrenar con primera, me tocó debutar joven. Me fui 6 meses a préstamo por pedido de Osvaldo Piazza. Bueno, ya salté toda la etapa de Bianchi con Osvaldo. Osvaldo me dijo un día que me agarró, me acuerdo, solo en mi vestuario, decirme: Mauro, escúchame, necesitas hacerte hombre. Me dice: eso muy, muy familiero, y acá necesitas hacerte hombre, andá 6 meses a Rafael a préstamo. Y me acuerdo que le contesté como diciendo: usted que sabe que alejarme de mi familia me va a hacer bien. O sea, yo soy muy pegado a mi familia. Claro. Y bueno, me dijo: haz lo que quieras, es un consejo que te doy. Obviamente me terminé yendo, y fue uno de los mejores consejos que me dio. Y después fue uno de los primeros que él llamó para venir a la U. Por eso te digo, ¿no? A veces los consejos Claro. un poco grandes que duelen, pero que son buenos. El camarín enseña, esa es una frase cuando uno es joven, Sí. porque te dicen, acá no, espérate que este se duche primero, recoge tú al último las cosas, porque hay. Entonces, lo que uno a veces reflexiona y dice, pucha, me inicié muy corto y de repente eso pudo haber sido daño. Si uno sabe hacerlo, como en el caso tuyo, y sabe aprovecharlo, maximizar todas las enseñanzas, es bueno, porque tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Y eso te prepara para irte afuera también. Sí, sí, porque aparte cuando sos jovencito y te van pasando estas cosas, vos decís: pucha, qué bien que va todo, qué fácil que es. Y realmente no hay, bueno, no te voy a decir, tú no vas, lo sabes mucho mejor que yo. Sin sacrificio, sin dolor, no hay nada. Claro, Siempre en algún momento de la carrera, de lo que fuese, tenés que pasar en un partido, así sea el Barcelona, en algún partido, pasás turbulencia, ¿me entiendes? claro, No es claro. todo lindo. Y a mí me estaba pasando todo lindo. Tenía que llegar el momento de turbulencia, tenía que llegar, y llegó, lógicamente llegó, y después, bueno, depende de uno. Yo me acuerdo que mi viejo me llevó hasta Rafael, a Santa Fe, 6 horas en carro, llorando de tener que dejar a mi familia. Y decía: ¿qué estoy haciendo? Si me podía quedar en mi casa, estaba en Vélez yo. Pero bueno, me acuerdo que vivir solo, joven, vivir solo, todo. Y me sirvió porque después me terminé yendo a lugares afuera, también momentos solos, de tristeza, de soledad, de saber qué hago, me quedo, me voy, y todo eso ayuda. Son retos ya ni siquiera deportivos, son retos de la vida, Uf. pero sacas pues la línea familiar de la formación y eso es muy importante. Vamos a una segunda y última pausa, Mauro, y regresamos para que nos cuentes esa etapa exitosísima de Mauro Cantoro en Universitario. Entra a cyberwowenlinio.com y explora una jungla de ofertas. Aprovecha hasta 60% de descuento en miles de productos con envío gratis a todo el país. Del 19 al 23 de abril, compra en Cyberwow descargando la app o en linio.com. No es en línea. Es en línea. Regresamos, último bloque con Mauro Cantoro. Conversación exquisita, variada, llena de anécdotas, de experiencias, pero de fondo, futbolísticas y humanas. Pasos por Italia, pasos por Polonia, antes de llegar a ese universitario, corto en el tiempo, pero grande en la trascendencia, Mauro. Sí, tuve pasos por Italia. Bueno, jugué en Italia, jugué en Polonia muchos años, donde me adoran, donde soy polaco por haber estado para que me convoquen en la selección por pedido de la federación. Bueno, me han pasado cosas muy, muy lindas.
importantes en mi vida, que una es la de Polonia, sin ninguna duda, porque jugué 10 años en el mismo equipo. Pero bueno, después haber llegado a la U fue lo mejor. Siempre lo dije, ¿no? Y en Polonia, antes de hablar de lo de la U, 10 años no es poca cosa en un mundo que a veces uno cree que es desconocido, porque estamos acá, porque no nos metemos en saber de que allá hay fútbol y organizaciones increíbles en Polonia. O sea, cuéntale a la gente así No, cortito. yo estaba rápido, estaba en Italia. Bueno, ustedes se acuerdan que en la U yo había tenido un problema en la rodilla de distensión, nada grave, y me volvió a pasar en Italia. Y en ese trayecto me quiso el equipo, el Wisła Kraków, el equipo más grande de Polonia. Y nada, nada, Claro. hoy el fútbol polaco está mucho más rankeado, porque aparte tiene jugadores repartidos en todo el mundo en las primeras mejores ligas, como Lewandowski, que lo enfrenté, recién comenzaba, o sea, miles de cosas. Así que nada, pero para mí sí en mi vida fue muy, muy, muy Claro. importante. De hecho, tengo mis casas, tengo cosas allá, la verdad que soy muy, muy feliz y muy agradecido. Es parte de mi vida y de mis hijos que eso no se borra. Pero bueno, como te dije antes, lo de la U, ya es hablar de otra cosa, porque a mí me pasó esto a los 20 años, lo de la U, viniendo de un equipo como Vélez, y claro, cuando llegué acá, sinceramente fue otra cosa, fue otro boom, para mí fue todo nuevo, terriblemente un equipo grande, sí, otra cosa. Pero en esta U, ¿con quién te encuentras? Y porque hubo éxito, que es lo importante, corto en el tiempo, como dije cuando regresábamos de la pausa, corto en el tiempo, pero profundo y recordado en los éxitos. La hinchada te quiere, ha habido canciones, compañeros, ha habido otros programas que han juntado a la gente. Esa época de la U linda. Sí, la verdad que sí. Lo mejor, sinceramente lo mejor de mí, como lo he dicho reiteradamente, te lo he dicho, es como el primer amor, no se olvida, a mí es lo mejor, me hubiera encantado retirarme, no se dio, pero sí, cuando llegué aquí, aparte de llegar un pibe joven, delantero, con lo que eso significa, me decían, los periodistas me vinieron todo encima a decirme, hace 5 o 6 años que la U sale campeón, ¿sabes a dónde viene? ¿No? Yo realmente sí sabía a qué equipo venía, pero dije, con esta presión, con eso. Y bueno, y la vida es así, mi juego con la historia de la U encajó perfecto. La garra, la historia, lo que significa, y mi juego era así. Y también es verdad que cuando uno debuta y entras con el pie derecho, todo cambia, todo es mucho más fluido, más fácil. A mí el primer partido me tocó hacer 2 goles y estás con el respaldo del entrenador, con la gente, con eso, y todo fue mucho más lindo. Y nada, la verdad que el cariño, el amor que hay entre la gente conmigo y viceversa es increíble. Y después de 15 años haber vuelto, ¿no? Por un evento acá, a Lima, y que la gente se acuerde, bueno, para mí fue eso lo que te queda, en verdad. Eso es lo más importante, ¿no? Porque esos jugadores, a veces los hinchas pues de universitarios, los que ya tienen más años o los que tienen menos años, tienen el nombre, el reflejo, está escrito en historias, hay algunos videos de esa época, cuando hay clásicos o cuando hay algún partido importante, recurren a las figuras y el recurrirte a ti, el recurrir la gente a ti, es porque hay una valoración. De esa gente, ¿quién te acuerdas? ¿Puchungo puede ser? ¿Balán? Bueno, ellos son más grandes que yo, no he coincidido con ellos, pero sí, bueno, el Puma. El Puma es Gustavo, eterno. El Puma, todo, sí, con todos los que escucho está con todos, sí, es increíble, pero el Puma, sí. Yo tengo buena relación la verdad, con todos, obviamente con algunos hablas más que menos, claro. Marcos Churliza, que es mi hermano, la verdad que es parte de mi familia acá en Perú, Juliano Portilla, Cheta, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero con todo, el Chino Pereda, no, la verdad que tenemos un gran equipo, un buen grupo y sí, uno cuando es extranjero, por lo menos a mí me pasó que la mayor parte de mi vida la hice afuera, de mi carrera la hice afuera, te enseña a ser respetuoso en el país que estás. Yo hoy me siento peruano, de hecho tengo un hijo que es peruano, Tiago, que tiene nacionalidad Claro. peruana, pero siento que me tengo que respetar. Yo no, digamos, soy visitante, entonces valoro mucho, por decirte, y no por pasarte la mano, porque valoro todo, pero digo, que tú me hagas una entrevista a mí, un personaje importante del fútbol, del deporte peruano, no es un dato menor para mí, no es un dato menor. Entonces tengo que valorar eso y siendo extranjero lo valoro mucho más. Entonces eso me pone muy feliz y significa que en ese paso que tuve, algo bueno dejé. Más allá de...
Más allá del Claro. juego, porque el jugador se queda en la mente del hincha y del club cuando pasan 150 años, o 200, que obviamente yo no voy a estar, pero van a decir, ¿sabes que había un pibe en el 98, 99 que fue campeón? Porque si no Claro. sos campeón, por ahí no se acuerdan de que Che se hacía gol y jugaba bien. Se acuerdan de cuando fuiste campeón, que diste la vuelta olímpica. Entonces, para mí es un orgullo impresionante eso. No, pero es que te lo has ganado por tu sencillez, por tu profesionalismo y es cierto, y acá este programa es para hacerle un tributo, un homenaje a la gente que ha destacado de una o de otra manera en un equipo o en otro equipo. Y el Mauro ahora, tú hablabas de, porque hablábamos, nos encontramos a veces, muchas veces ahí en el Club Árabe, en el Fútbol 7 y todo. Mauro va como entrenador ahora, piensas que toda esa gran experiencia, Mauro, que tú tienes, volcarla en el entrenamiento, en la dirección técnica, ¿cuál es lo que estás Sí, pensando como futuro? sí, cuando dejé de jugar, a los 6 meses, bueno, tuve la oportunidad de, con Roberto Chale, él me propusiera, junto con la directiva de ese momento, trabajar en el club, que estuvimos un año, que a mí me Claro, sirvió mucho porque fui muy partícipe en los trabajos y a mí me enseñó. Yo, siendo jugador, hice el curso de entrenador, por el cual lo tengo hecho. Entonces, sí, después, bueno, después cuando nos fuimos de la U, salió el tema de estar en el deporte, en la televisión, que estuve en un canal deportivo, claro, que estuve un claro. tiempo ahí. Y bueno, este tiempo, justo antes de que empiece la pandemia, hablándolo acá, dije, voy a tratar de volcarme a dirigir. Yo siempre tuve las ganas de dirigir, ¿no? Y nada, estamos en esa búsqueda. Lo que pasa que, Titín, tú lo sabes bien, acá anteponen el no tiene experiencia con el vamos a escucharlo a ver si sabe. Y es que hoy cambiaron los tiempos. Y el que me claro va a decir, claro, lo dice porque se defiende y quiere tener un porqué del no dirigir. No pasa por ahí, porque te puedo nombrar gente, amigos míos peruanos, que creo que merecen dirigir. Por decirte uno, Flavio, Maestri, no sé, Jairo, Marco, los chicos que Pancho Hernández, miles que entonces digo, te dicen, pero no tiene experiencia, te puedes quemar. Y lógico, yo cuando debuté en primera tampoco tenía experiencia. Entonces no Ah, debutaría nadie en primera, nadie debutaría en primera, nadie. Muy Mauro, difícil. yo te interrumpo con el aval de un par de años más que tú. Lógico, Este, lógico, lógico. Eso experiencia, tienes ejemplos miles de Beckenbauer, cuánta gente, por decir, estoy hablando de situaciones mayores. Entonces, eso es tan relativo, porque a veces, y es cierto, y yo lo puedo decir para que no lo digas tú, hay gente que se cree que sabe y no sabe nada, ¿me entiendes? O sabe poco, o le gusta escuchar palabras nuevas con el significado del fútbol de hace 15 o 20 años, que es lo mismo. Entonces, mi consejo es, tú tienes el fondo, tienes las experiencias, tienes el fondo personal, profesional. Hazlo, espera, No, paciencia. El lógico, fútbol peruano da muchas vueltas. yo siempre digo, pues se lo digo a Tiago, que es más chico y está en el ambiente del fútbol. Siendo jovencito, tú puedes referirte a cualquier persona, siempre con mucho respeto es lo que yo le digo, con mucho respeto. Tú no puedes, se lo diría a cualquier niño, ¿eh? Si tenés 18 años, 17 años y le tenés que decirle al entrenador que algo no te parece, tienes que ir a decírselo, pero que el entrenador sepa que se lo está diciendo con respeto. Y acá yo siempre hablo con respeto, o sea, yo creo que hay que cambiar la mentalidad. No lo digo por mí, no lo digo por No, mí, no. porque tengo que ver a otros países que están más avanzados en el fútbol, que hay... Yo te doy siempre el mismo ejemplo. Gallardo jugó un año en Nacional, se lastimó y a los 6 meses le dijeron si quería agarrar el equipo, sin haber tenido cero experiencia, ni reserva había dirigido. Y mira Ahora, ahora, eso, me y pones es, ese ejemplo y bueno, ¿qué voy a hacer? Yo te pongo los que me... no, 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 Lógicamente. no, lógico, exacto, de Beckenbauer hemos Ahora, terminado. ahora, Titín, ahora me dan un equipo a mí. ¿Te puede ir mal? Lógico que te puede ir mal. Claro, porque Pero si es parte de. es resultados, pero lo que tú vendes es el contenido, el fondo, el intento. Mauro, el tiempo ha sido tirano, como siempre, pero ha sido un gusto y un gusto mío personal hacerte esta nota. Te agradezco mucho, la mejor suerte para Tiago, tu hijo, tiene el nombre de un nieto mío. Así que estamos, y nada, nos estaremos viendo en cualquier momento, te agradezco y yo sé que va a llegar el Mauro Cantoro DT bien, bien, bien hecho en cualquier momento, hay que tener paciencia. Gracias por habernos recibido en tu casa, Mauro. No, no, te agradezco mucho. Sí, hay que prepararse. Para todo hay que prepararse, ¿no? Así que nada, con esto
tanto tiempo uno se va preparando y viendo fútbol. Agradecerte, realmente muy lindo el programa. Sabes que te aprecio, a ti y a tu familia, así que nada, hasta una nueva oportunidad. Gracias, Mauro. Ahí nos estamos viendo. Dale.